Buenos días. Vamos a continuar con la segunda mesa de la mañana. Tengo el placer soy Juan José Gómez Doblas, cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y tengo el placer de moderar esta mesa sobre valvulopatías. Es un formato que vais a ver muy ágil, son controversias sobre 3 grandes preguntas y para ello vamos a contar con 3 especialistas en la materia, una cardióloga clínica que se dedica específicamente a las valvulopatías, lleva la consulta de valvulopatías del Hospital Ramón y Cajal, la doctora Ana García Martín. También contamos con el doctor Javier Martín Moreira, hemodinamista y profesor de la Universidad de Salamanca, el Hospital de Salamanca, que él se dedica a la hemodinámica. Y contamos también a José Manuel Garrido, que es cirujano cardíaco, el jefe de cirugía cardíaca del Hospital Virgen de la Nieve de aquí de Granada. Voy corriendo un poco porque veis que cuando pasa el tiempo hay un francotirador ahí que nos dispara y como estamos justo en el centro, podemos intentar ajustarnos al máximo el tiempo. Y para ello, el formato que vamos a seguir es que hay una pregunta a la que alguien va a hablar a favor de esa pregunta. Luego va a haber alguien que le hace la contrarréplica. Yo lo iré presentando en cada caso. Y luego dejaremos 10 minutos cada uno y 10 minutos de discusión. La primera pregunta que vamos a tratar es: ¿sigue siendo la cirugía la mejor opción en el paciente de bajo riesgo con estenosis aórtica? Y obviamente a favor, pues va a hablar nuestro cirujano, el doctor Garrido. Por favor. Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y la oportunidad de poder compartir con vosotros la experiencia acumulada que tenemos al respecto. Quiero aclarar que siendo cirujano soy uno de los que está más ilusionado con las técnicas transcatéter, que forma grupos de trabajo conjunto con nuestros cardiólogos de los centros de referencia tributarios de mi hospital, y más bien nuestro servicio es el servicio de todos esos centros. Y luego, en tercer lugar, que siempre he sido un férreo defensor de las guías clínicas porque nos aportan seguridad y nos aportan elementos relacionados con la evidencia. ¿Qué es lo que ocurre? Todos sabemos que a partir de la guía de práctica clínica 2017 y de los estudios realizados, la TAVI pues, empieza a implementarse desde los enfermos inoperables y bajos riesgos hasta el riesgo intermedio. Por supuesto, después de los estudios en bajo riesgo, del Partner 3 y su equivalente de CoreValve, pues, como no podía ser otra cosa, las guías clínicas cambian, primero la americana y luego la europea, a pesar de que no vamos a entrar en los detalles de estudio y de análisis de cada uno de los ensayos planteados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que de esta forma todos sabemos que se va a incrementar muchísimo el número de implantes TAVI en Europa y hay predicciones claramente importantes. Por eso tendremos que seguir haciendo análisis coste-efectivo a ver si realmente estamos dando la clave o no. Lo que ocurre es que, pues, ¿qué es lo que nos recomienda la guía ahora? Pues TAVI no recomendada en menores de 65 años con esperanza de vida más de 20, TAVI recomendada por encima de 80, entre 65 y 80 cualquier cosa sería válida, por supuesto acceso transfemoral y ninguna mención a la valoración del riesgo clara, ¿no? Es verdad que tampoco hace alusión a los elementos de esperanza de vida que tenemos. De esta forma, como vemos la esperanza de vida a los 65 años, cuando ya hemos pasado muchas causas de muerte competitiva, pues nos haría que prácticamente ningún enfermo de 65 o 80 años, si no fuera por elementos de valoración de riesgo, pues cumpliera elementos claros para TAVI, ¿no? La edad, por supuesto, aunque se utiliza muchísimo, no está reflejada en los estudios como tal porque estaba enfocado al riesgo, no a la edad. Las edades del Partner y del Evolut eran superiores a las mostradas de las guías clínicas y las referencias aportan bajo nivel de evidencia en cuanto a los rangos de edad establecidos y en rango de elección de prótesis. Esto es lo que ha ocurrido con la evolución de biológica mecánica y el rango intermedio de una cosa u otra a lo largo de los años. Lo que es curioso es que todos estos cambios, cuando uno analiza las evidencias, por ejemplo, de biológica mecánica, y lo sitúa en los 50 años, pues vemos que estas son las 10 referencias que aparecen para válvulas aórticas, de las cuales 3 son de estudios en válvula mitral, otros 2 las mezclan y algunos salen a favor y otros en contra, y la edad más baja son los 55 años. Con lo cual, las evidencias aquí han sido un poco escasas. El cambio de algoritmo en la americana es muy claro. Primero, valoración de riesgo, luego sí es para biológica o mecánica, una clara tendencia a fomentar el implante de TAVI porque va bien, y finalmente ya es cuando hace el análisis por edad entre TAVI y válvula sin entrar a un riesgo concreto. Las europeas, a mi juicio, son mucho más racionales y sitúan en una edad muy oportuna en función de los estudios que hay, pero volvemos a tener algunas discrepancias importantes. Por ejemplo, si tenemos un paciente de 60 años de bajo riesgo, sería para una sustitución valvular aórtica, pero si tenemos 60 años y riesgo intermedio, pues entonces caería en este otro grupo de otros pacientes. Eso tampoco está soportado por las evidencias científicas actuales.
Si a eso le sumamos que la cirugía ha cambiado, ambos son dos móviles, pero no son iguales. No son iguales los móviles, con lo cual no es razonable comparar elementos actuales con elementos del pasado. La cirugía de sustitución valvular aórtica ha cambiado. El paradigma de 25 a 30 centímetros con estenectomía completa ha dejado una técnica muy reproducible y estandarizable como es la cirugía mini-invasiva. Respecto a esta, tenemos montones de evidencias publicadas que no aparecen recogidas en guías. Eso habría que preguntarse por qué, porque incluso con metaanálisis claros y más de 12.000 pacientes nos hace hablar de que hay reducción de mortalidad, estancia en UCI, hospitalización, fallos renales y todas las comorbilidades relacionadas con la cirugía extracorpórea. Asimismo, no solo elementos cosméticos, sino ahorro de uso de hemoderivados y todas las consecuencias que tiene, o incluso en pacientes que tienen afectación pulmonar importante se ha demostrado un beneficio claro. Incluso algunos estudios de hace unos años comparaban la mini-invasiva con TAVI y la dejaban en muy buen lugar. Había elementos de claro beneficio frente a TAVI en pacientes de alto riesgo, por supuesto. En definitiva, también tenemos que hacer mención a otra cosa, y es los riesgos. Un paciente que va a someterse a cirugía tiene un score predictivo en base a unas características clínicas. Sabemos estimar cuánto riesgo tiene un paciente concreto. Eso puede hacer que cuando reduzcamos la edad para la TAVI, un STS de 1,5 que se puede obtener por sus comorbilidades, cuando intentamos establecer el riesgo de la TAVI, pues la mortalidad está entre el 2 y el 3%, vemos que el riesgo de la TAVI no es score predecible, es score independiente y muchas veces va dirigido a elementos mecánicos puros, ruptura anular, disección aórtica, afectación vascular, distintos elementos que no son predecibles con las características clínicas. Puede que el paciente de 84 años vaya genial y el de 65 tenga algún elemento de esto. Los elementos predictivos, bueno, ahora estamos intentando basarnos en la intensidad del calcio y en su disposición, pero siguen sin haber evidencias científicas disponibles. Uno, sabemos qué riesgo tiene y es predecible, y el otro, andamos una mortalidad que no es predecible por paciente. De esa forma, yo sí creo que sigue siendo muy vigente la cirugía, el abordaje mini-invasivo para la sustitución valvular aórtica, y sigue siendo el gold standard del paciente de bajo riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el elemento de edad y la fragilidad del enfermo hacen que en determinados rangos etarios, como el que marca la guía europea, pues esté muy bien conseguido. Respecto a las americanas, bajar la edad sin una clara evidencia supone un riesgo. Por eso la cirugía sigue siendo la mejor opción en los pacientes que se encuentran entre los 60 y los 70 años, que son los más controvertidos dentro de las guías actuales americanas. Para terminar, simplemente decir que el paradigma de la formación médica ha cambiado. Esto era antes, formaciones especializadas cada vez en bloque, sumidos en nichos departamentales. La tecnología y la formación conjunta con la universalización que tenemos ahora mismo ha hecho que tengamos esos tickets de contención se perforen, y ahora cada día más tenemos que pensar en profesionales del corazón más que en elementos de competición por tratar a un paciente. Por eso creo que tenemos que ser equipos únicos del corazón y eliminar esas barreras interdepartamentales e interprofesionales. Y muchas gracias por su atención. He ido rápido, pero es que me han metido mucho miedo con el tiempo. Gracias. Muchas gracias, sobre todo por ceñirte específicamente al tiempo, y vamos a darle la contrarréplica a nuestra clínica, a Ana García Martín. Bueno, buenos días a todos y, cómo no, pues voy a empezar agradeciendo la invitación a participar en este congreso y en esta controversia tan bonita, especial a todos los organizadores y especialmente al doctor Rincón. Y bueno, yo voy a seguir con la parte a favor, digamos, de TAVI en pacientes de bajo riesgo. Espero que muchos estéis de acuerdo conmigo que me ha tocado la parte fácil de esta charla, ¿no? Pues ¿por qué? Porque desde que el doctor Crivier describiera por primera vez el implante de una prótesis percutánea en humanos allá en el 2002, que no hace tanto tiempo, su uso pues, se ha ido extendiendo ampliamente en pacientes inoperables y en pacientes de alto riesgo, ¿no? Y basándonos en una evidencia muy fuerte que ha demostrado que la TAVI es mejor que el tratamiento médico en pacientes inoperables y al menos igual de buena que la cirugía en pacientes de riesgo intermedio. Y así lo han recogido las últimas guías recién publicadas, ¿no? Recomiendan con el máximo nivel de evidencia, 1A, la TAVI en pacientes mayores o iguales de 75 años o con un riesgo quirúrgico elevado. Pero ¿qué hay de los pacientes que hoy nos ocupan, que son los pacientes de bajo riesgo? Pues también en este grupo de pacientes la evidencia va en aumento.
Quería presentaros primero este estudio, el estudio Notion, que es de población nórdica, que ya aleatorizaron pacientes mayores de 70 años, pero con un bajo riesgo quirúrgico, a tratamiento quirúrgico versus TAVI con prótesis autoexpandible. Y los resultados que obtuvieron al año pues fue que no había diferencias significativas en el objetivo combinado de muerte, ictus o infarto. Y como objetivos secundarios no desdeñables, pues se reducían las complicaciones, los sangrados, el shock cardiogénico, la fibrilación auricular, pero sí que a expensas de necesitar más implante de marcapasos. Y respecto a la hemodinámica valvular, pues lo que se obtuvo fue que al año el área valvular efectiva se mantenía estable y era mejor que la de la prótesis quirúrgica y los gradientes ligeramente más bajos. A expensas también esta vez de tener, estas eran prótesis de generaciones tempranas de más insuficiencia aórtica periprotésica. Y concluyen pues, bueno, que en el objetivo combinado de muerte, ictus o infarto, como hemos dicho, no había diferencias significativas en este grupo de pacientes. Luego os quería presentar este otro estudio que también se basaba en ponerles TAVIs a pacientes de bajo riesgo y sobre todo quería mostrároslo por los excelentes resultados que tenían a los 30 días, con 0 mortalidad, 0 ictus, 0 infarto, y luego hicieron una comparativa con una cohorte histórica, que sé que no es lo más preciso, pero con esa cohorte histórica, cosas que todos sabemos, ¿no? Se reducía la estancia media, se reducían las complicaciones, se reducía la fibrilación auricular y en este caso no necesitaban más marcapasos. Este estudio estaba hecho con prótesis balón expandible, no autoexpandible. Y ellos concluyen pues, que parece en este grupo de pacientes de bajo riesgo tiene una baja tasa de complicaciones y es seguro y eficaz. Y también publican sus resultados el mismo grupo al año y pues mantienen estos datos tan buenos, ¿no? Una mortalidad bajísima, unos ictus muy poquitos y mantienen estable la hemodinámica valvular, tanto el área efectiva como los gradientes. Además, habían hecho un TAC a los 30 días y en pacientes que mostraban hipoatenuación de los velos no parecía que al año eso tuviera ninguna repercusión hemodinámica en la prótesis. Y cómo no, pues tenemos que presentar los dos estudios, la joya de la corona de este tema, ¿no? De la TAVI en pacientes de bajo riesgo, los que se publicaron en el New England en el 2019, el PARTNER 3 y el Evolut Low Risk. El PARTNER 3 pues fueron 1000 pacientes, estudios multicéntricos, aleatorizados, de bajo riesgo, con un STS menor de 4. Eso sí, se excluyó bicúspides, pacientes frágiles o con condiciones no adecuadas para TAVI. Y lo que obtuvieron al año fue una reducción del objetivo compuesto de muerte, ictus o rehospitalización de forma significativa a favor de la TAVI frente al tratamiento quirúrgico. Y objetivos secundarios no desdeñables, de nuevo, menos FA, menos días de ingreso, menos daño renal, mejores en los cuestionarios de calidad de vida y ellos concluyen pues, que la TAVI parece que en pacientes de bajo riesgo tiene significativamente menos eventos, menos el objetivo combinado de muerte, infarto, muerte, ictus y rehospitalizaciones. Y respecto al Evolut Low Risk con la válvula autoexpandible, pues es muy similar al anterior. También se aleatorizaron a los pacientes de bajo riesgo a TAVI versus tratamiento quirúrgico y esta vez el objetivo eran muertes o ictus a los 24 meses. Y en este caso lo que demuestran es no inferioridad de la TAVI versus al tratamiento quirúrgico en este grupo de pacientes y con este tipo de prótesis. Objetivos secundarios de nuevo no despreciables, menos sangrados, menos daño renal, menos fibrilación auricular, eso sí, más implante de marcapasos. Y respecto a la hemodinámica valvular, áreas valvulares más efectivas que las prótesis quirúrgicas, gradientes más bajos. Menos mismatch, eso sí, más insuficiencia aórtica. Y ellos concluyen pues, que al menos es igual de eficaz la TAVI que el tratamiento quirúrgico en el objetivo primario descrito. Resumiendo, parece que el objetivo, vamos a decir que el abordaje percutáneo es al menos igual de eficaz que el tratamiento quirúrgico en mortalidad y en clase funcional que le ofrecemos al paciente. Las complicaciones que se asociaban tradicionalmente a la TAVI, los ictus, la insuficiencia aórtica, las complicaciones valvulares, con las prótesis de nueva generación cada vez en descenso.
¿Y cuáles son las cuestiones que me podéis decir abiertas? Pues cuánto duran estas TAVIs, estas prótesis, y qué pasa con poblaciones especiales como la bicúspide. Pues respecto a la durabilidad, también cada vez hay más evidencia a largo plazo. No me voy a meter a describiros todos los estudios que están describiendo que los gradientes se mantienen estables, al menos igual que hacen las prótesis biológicas quirúrgicas a los 5 años. Por ejemplo, el estudio que os he presentado antes, el Notion, mantiene que no hay diferencias significativas a los 5 años en el objetivo combinado de muerte, ictus, infarto, y que además tanto el orificio efectivo de la válvula como los gradientes se mantenían estables a los 5 años. Y ya voy a ir a un paso más. ¿Qué pasa con pacientes de bajo riesgo, pero muy jóvenes, que no se quieran poner una prótesis mecánica, ya sea porque son deportistas o porque no quieren, ¿no? Es la decisión personal del paciente. Pues incluso se está ampliando la TAVI a planteárnosla en este tipo de pacientes, ¿no? Pacientes que tienen una expectativa de vida en las que igual van a requerir 3 recambios valvulares, pues están empezando a hacer algoritmos de 3 recambios valvulares que puedan cubrir todos esos años de vida que les queda. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues en estos pacientes de bajo riesgo nos dicen que la cirugía está recomendada en pacientes menores de 75 años o que no son candidatos a TAVI, pero dejan este punto abierto con una indicación 1C, que es que el paciente es el que debe tomar la decisión sobre qué hacer en su cuerpo después de informarle bien de los pros y los contras de ambas técnicas. Con lo cual, mi opinión, TAVI para casi todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Me gustaría saber la opinión de Javier, que es nuestro hemodinamista en este punto de vista, que sería un poco, no te iba a decir la posición intermedia, probablemente. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. A mí me parece que el debate de las TAVI se centra en 2 ámbitos principales. Uno, decía que gracias por la invitación. Y que yo creo que el debate del implante de las prótesis percutáneas se centra en 2 ámbitos que son distintos. Uno sería el ámbito científico, en el que yo creo que ahora la discusión debe de focalizarse en los pacientes en los que no están dentro de los estudios, como son la válvula bicúspide, como es el paciente muy joven, ver qué le va a pasar a las válvulas cuando degeneren precozmente, que acabarán degenerando. Y eso es un debate que yo creo que bueno, pues habrá que ir avanzando en la evidencia científica que hay, ¿no? Y el segundo debate es un tema de gestión. No es un tema científico, es un tema de quién pone la TAVI, que yo creo que realmente es bueno, pues lo que ha generado más conflictos en los últimos años con respecto a los cirujanos cardíacos y a los hemodinamistas, ¿no? Y probablemente, bueno, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Garrido de que debe de haber pues una coordinación y debe de haber un trabajo en conjunto y no una separación, porque lo que más importa es el objetivo final de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero yo diferenciaría muy bien esos 2 aspectos, porque yo creo que a nivel científico las evidencias que tenemos actuales para implantar una prótesis percutánea a un paciente por encima de 75 años son muy amplias, pese a que haya estudios quirúrgicos que no están recogidos en las guías, y plantear otras opciones ahora mismo con las evidencias que tenemos yo creo que no tiene ningún sentido. Quizá en ese sentido me gustaría preguntarle a José Manuel, precisamente, al doctor Garrido, digamos, ¿tú piensas que si las TAVIs las pusieran los cirujanos tendríamos esta discusión? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que va muy relacionada con tu diapositiva última, que me ha gustado mucho, con el tema de la formación, que yo creo que ahí es donde está la clave. Es decir, el problema no está ahora, sino el problema es donde quién se ha formado y cómo se ha formado. ¿No pensáis que el futuro de la cirugía cardíaca es que os hagáis cardiólogo y seáis una sección de cardiología igual que arritmia, hemodinámica? No, te lo digo totalmente en serio, no lo digo en broma. Me gustaría que dieras tu opinión sobre eso. Bueno, a la primera pregunta, precisamente eso es lo que ha pasado en Estados Unidos. Desde el 2018 se acabaron todas las batallas y fueron progresando en una sinergia que principalmente seguro que ha sido de índole del reimbursement, ¿no?, del elemento económico. Y si os dais cuenta, las publicaciones de HERTING 2.0 provienen de Estados Unidos hasta llegar a estas guías clínicas, que yo pienso que las europeas que están claramente mucho mejores soportadas. Las otras son mucho más ambiguas y dejan libertad para hacer lo que realmente uno quiera. Entonces sí, estoy convencido de que el elemento de protagonismo que tienen los profesionales es fundamental para una cosa o por otra. Por eso es tan importante la cardiología clínica. Yo recuerdo mucho a Alejandro del Río, un cardiólogo clínico nuestro, Ramón y Cajal, lo magnífico auditor que era de todo, porque él sí que era el que tenía el deber de garante con su enfermo, al que veía ahora y después. Y en la segunda pregunta que me has hecho, yo es que cuando se establecen dinámicas de sección, se establecen verticalización y fagocitación, ¿no? Me gusta más el concepto, aunque puede sonar utópico ahora, de elementos de área del corazón. Es que realmente los equipos de trabajo funcionan de 2 formas, en base a un principio de confianza vertical y un principio de confianza horizontal.
El principio de confianza vertical es el que se establece, por ejemplo, con nuestro personal de enfermería, puesto que nosotros tenemos un nivel de responsabilidad mayor. Y el principio de confianza horizontal se establece con iguales, con personas que trabajan por un mismo fin. Somos profesionales de alto nivel, no podemos jerarquizarnos de una manera puramente administrativa, porque la autoridad del conocimiento manda. Pero sí creo que de aquí a muy poco tiempo, bueno, en España no lo sé, pero de aquí a muy poco tiempo la convergencia es que seamos profesionales dentro de una unidad del corazón con diversas superespecializaciones dentro del mismo campo. Muchas gracias. Ana, la última pregunta, sobre todo porque tenemos que pasar a la siguiente. La has avanzado ya, el tema de la opinión del paciente. En la medicina moderna, sin la opinión del paciente y más en temas como estos, donde hay igualdad de resultados, es fundamental. ¿Crees que realmente nosotros les preguntamos a los pacientes qué prefieren o deberíamos de hacerlo? Sería la pregunta un poco en ese sentido. Hombre, yo creo que depende del tipo de paciente, ¿no? Porque hay pacientes que directamente te piden que, por favor, lo que usted crea que es lo mejor para mí, que lo quieren poner en tus manos y no quieren esa responsabilidad de decidir, ¿no? Pero concretamente en esto sí que me he encontrado algún paciente pues, joven, con un cierto nivel cultural, que sí que creo que si se le ofrecen todas las opciones, por supuesto, pues eso, sin ningún otro interés que ayudarle a él y que su beneficio, ¿no? Pues puede participar en la toma de decisión, ¿no? De cuál es la mejor prótesis que desea, ¿no? Yo creo que sí. Y una pregunta muy rápida a los tres, porque me lo contestéis súper rápido. ¿Pensáis que la única limitación de las TAVI a día de hoy es la durabilidad? ¿Y hasta qué edad pensáis que puede estar el límite, independientemente de casos, como has comentado, de pacientes muy jóvenes? La durabilidad, por supuesto, es un hándicap importante de las prótesis biológicas, lo sabemos de la cirugía, y aunque es verdad que hay evidencias de que el comportamiento de una prótesis percutánea no es igual que una prótesis biológica quirúrgica, probablemente eso conlleve problemas en el momento que bajamos el umbral del implante. Y el segundo punto es el dinero, los costes de la intervención. Probablemente cada vez están evolucionando más prótesis y esos costes tienen que bajar sí o sí, pero por ahora en los últimos 10 años se mantienen más o menos constantes los precios de las prótesis, ¿no? Y aunque es verdad que limitas el tiempo de ingreso y probablemente otra serie de gastos asociados frente a la cirugía, como los costes nuestros son costes mucho más estancos, los presupuestos se convierten en bolsas de coste directamente de cuánto vale la prótesis, pues eso tiene que bajar porque eso pues sí que es un problema y un hándicap con respecto a la cirugía cardíaca. Bueno, yo creo que las prótesis TAVI van a durar mucho, independientemente de que tengan un fin, porque son biológicas, pero el principal elemento que tiene la válvula es la hemodinámica. Y la hemodinámica de la TAVI es magnífica, con lo cual yo creo que sí van a durar. En cuanto a lo segundo, para mí, a nivel económico, el estudio que he presentado nos comenta que en Europa ahora mismo la disponibilidad económica no es un freno al implante de TAVI, ¿no? Pero podría ser si llegamos a límites amplios. Para mí, el principal problema es el no saber qué paciente puede tener un desenlace fatal, el no ser capaces de tener un score predictivo del riesgo intraprocedimiento. Y en pacientes jóvenes se ha demostrado que cuando tiene una complicación TAVI la mortalidad supera el 35%, sobre todo si no tienen medios para solventarla. ¿Y Ana? Respecto... Sí, como el factor limitante de que las TAVI no progresen la durabilidad o algún otro factor. Bueno, yo la verdad que más, bueno, en los jóvenes, por supuesto, ¿no? Los que tengan indicación de prótesis mecánica a día de hoy, pues sigue siendo eso y la bicúspide que tengan otras cosas asociadas, ¿no? O sea, creo que lo fundamental también es lo que ha dicho el doctor Garrido, de que el Heart Team debe existir. Yo lo he hecho un poco en tono broma, pero creo que tenemos que trabajar todos en conjunto porque hay pacientes muy complicados que son mezcla de cosas y mirar por el bien del paciente y no a veces como que intentamos como, este paciente es mío, ¿no? Que es una tontería, ¿no? Y yo creo que sí, que la limitación básica van a ser determinados grupos de pacientes más que la durabilidad en sí, que será igual que la biológica quirúrgica, vamos. Pues muchísimas gracias. Pasamos entonces a la segunda controversia, que veréis que ahora ya no nos peleamos con el cirujano, sino que nos peleamos entre nosotros, entre hemodinamistas y clínicos, ¿no? Y es sobre insuficiencia mitral secundaria, dame tratamiento médico y déjate de eclis. Va a empezar la doctora García Martín a favor. Bueno, pues como todos sabéis, pues tenemos un campo dentro de la cardiología pues que aún no tenemos bien cubierto, ¿no? Que es el tratamiento de estos pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida e insuficiencia mitral secundaria acompañante, que además se ha visto que esa insuficiencia mitral pues ensombrece el pronóstico de estos pacientes.
¿Y cómo la manejamos? Pues no lo tenemos muy claro, ¿no? Porque si hacemos una revisión de la evidencia que hay sobre el tratamiento quirúrgico de esta insuficiencia mitral, pues la verdad que los estudios son escasos, con pocos pacientes y con resultados pobres, ¿no? Y sobre todo tratar la IM en el mismo momento de la revascularización quirúrgica. Pero ¿qué hacer con ese paciente que tiene disfunción ventricular y una IM severa que está haciendo insuficiencia cardíaca? Pues han ido surgiendo los tratamientos percutáneos sobre la válvula mitral que podrían a priori ser una alternativa pues, muy atractiva, ¿no?, para estos pacientes. Entonces vamos a revisar un poco qué evidencia tenemos hasta ahora. Pues el primer trabajo importante que teníamos con el clip mitral pues, fue el Everest del 2011, que incluía un total de 279 pacientes con insuficiencia mitral. Eso sí, el 27% únicamente eran funcionales, o sea que no es justo el grupo de pacientes al que me quiero referir, que se relaterizaron a tratamiento percutáneo versus tratamiento quirúrgico. Y el objetivo primario era estar libre de muerte, de necesidad de nueva cirugía o de insuficiencia mitral residual significativa al año. Y también tenía un objetivo de seguridad, que eran eventos adversos a los 30 días. El objetivo primario salió beneficioso para el tratamiento quirúrgico, sin ninguna duda, pero sobre todo a expensas de la necesidad de nueva cirugía o de una IM residual significativa. La muerte fue similar entre ambos grupos. Los eventos adversos, sin embargo, fueron beneficiosos para el tratamiento percutáneo y a los 12 meses pues, se veía que ambos grupos mejoraban en tamaño ventricular, en clase en la NIJA y en medidas de calidad de vida. Entonces, pues, ellos concluyen que, aunque el tratamiento percutáneo es menos efectivo en reducir la IM que la cirugía, pues parece que es un procedimiento seguro y que en lo que se dice en calidad de vida del paciente o en eventos clínicos es similar. Pero recordemos que estos no son los pacientes que estoy hablando yo, son únicamente un 27% de IMs funcionales. Entonces, este grupo presenta sus resultados a los 5 años. Y a los 5 años pues, vuelven a comprobar el mismo objetivo compuesto libre de muerte, de recirugía y de insuficiencia mitral residual significativa. De nuevo a los 5 años, más favorable para cirugía, pero sí que ven que es a expensas de las recirugías que hacen falta en los primeros 6 meses. Pasados los 6 meses parece que el objetivo se igualaba y la mortalidad a los 5 años era muy similar. Cuando hacían un análisis por subgrupos, veían que fuera una insuficiencia mitral funcional, pues que no había diferencias entre ambos grupos, entre el tratamiento percutáneo y el tratamiento quirúrgico. ¿Y por qué pasaba esto? Pues analizando los predictores basales de mortalidad a los 5 años de toda esta corte de pacientes, pues, resulta que la insuficiencia mitral funcional era un predictor de mortalidad. Entonces, pues para ellos parece que la IM en este contexto de pacientes podría ser que fuera un mero observador y que el tratamiento, ya fuera quirúrgico, ya fuera percutáneo, pues no iba a influir en la mortalidad de los mismos. Y pues la evidencia que hay con los clips es muchísimo más baja, así como antes pues defendía ahí a ultranza la TAVI, aquí nos quedamos un poco colgados, ¿no? Tenemos que esperar a los dos grandes estudios, el MITRA-FR y el COAPT, que ya sí que estudiaron los pacientes que nos interesan, que son los pacientes con IM secundaria, y que, a pesar de que el diseño parecía similar, los resultados fueron diametralmente opuestos. El MITRA-FR es un estudio europeo, incluyó 304 pacientes con IM secundaria grave según las guías previas que teníamos de valvulopatías. Esto es, un ORE mayor de 20 o un volumen regurgitante mayor de 30. La FEBI para incluirse en el estudio era entre un 15 y un 40% y tenían que estar sintomáticos y los aleatorizaron a 2 grupos, reparación percutánea más tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo aislado. El objetivo primario era un combinado de muerte o ingreso por insuficiencia cardíaca al año. Y los resultados que obtuvieron era que lamentablemente no había diferencias significativas entre un tratamiento médico óptimo o el tratamiento con el clip mitral. Sin embargo, al poco tiempo, en el New England se publica el COAPT, que es el otro estudio muy similar,
tenía el doble de pacientes, es un estudio americano con 614 pacientes, una IM secundaria grave por sus guías, que eran un poquito más IMs más severas, un ORE mayor de 30, un volumen regurgitante mayor de 45. La FEBI era un poquito mejor que en el Mitra-FR, entre un 20 y un 50%, y los aleatorizan igual, dos grupos, tratamiento médico óptimo versus tratamiento médico óptimo más CLIP. El objetivo primario en este caso era insuficiencia cardíaca a los 2 años. Y ellos, bueno, tuvieron unos resultados brillantes, ¿no? Obtenían que era mucho mejor el CLIP de forma significativa en la reducción de hospitalizaciones a los 2 años, con un número necesario de pacientes a tratar de 3.1 para reducir un ingreso por insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, perdona, también no tenían complicaciones, un 97% libre de complicaciones, y la muerte parece también que era significativa, aunque era un objetivo secundario, para el CLIP versus tratamiento médico óptimo aislado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estudios? Pues se han postulado muchas cosas. Por un lado, tiene más pacientes el COAT y el objetivo primario, hemos dicho que uno era insuficiencia cardíaca y muerte, el otro insuficiencia cardíaca aislada a los 2 años. Además, el tratamiento médico óptimo parece que estaba mucho más optimizado en el COAT que en el Mitra-FR, que era más como en la práctica clínica real. Y a lo que se ha dado más importancia es a la diferencia de criterios de inclusión. Los pacientes del COAT, como he dicho, tenían una IM más significativa, pero tenían ventrículos mejores. Le daban una FEBI entre un 20 y un 50 y excluían pacientes que tenían un diámetro telesistólico mayor de 70. Y aquí es como surge el concepto de IM proporcionada y desproporcionada. Y además, parece que quedaban mejor los pacientes del COAT. Pusieron más CLIPs y al año la IM residual significativa era un 5% respecto al 17% del Mitra-FR. ¿Y qué es esto de la IM proporcionada y desproporcionada? Pues lo que postula es que los pacientes del Mitra-FR eran pacientes que tenían ventrículos muy remodelados, muy dilatados y muy disfuncionantes, con una IM que estaba ahí, que era más pequeña y que podía ser un mero espectador, que era proporcionada a ese ventrículo, pero que no era la responsable de la insuficiencia cardíaca. Mientras que el COAT eran ventrículos un poquito menos grandes, con IMs más severas, que parecían desproporcionadas, ¿no?, al grado de disfunción ventricular, y en los que la IM sí que parecía ser un protagonista de los episodios de insuficiencia cardíaca, y serían los que se beneficiarían del tratamiento. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues las guías nos dicen que se recomienda cirugía sobre la válvula, la insuficiencia mitral secundaria, cuando persisten sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo, si así lo ha decidido el Heart Team. El CLIP, ¿qué indicación le dan? Le dan una indicación 2A a pacientes seleccionados, sintomáticos y que cumplen criterios de idoneidad que van a responder al CLIP, aparte de criterios anatómicos óptimos. Y el resto de pacientes le dan una indicación 2B. ¿Y qué es esto de criterios de idoneidad? ¿Qué pacientes serían? Pues si nos vamos a los suplementos de la guía, lo que nos resumen son los criterios de inclusión del COAT. IMs grandes con ventrículos no tan remodelados y excluyen pacientes con miocardiopatías, con disfunción del ventrículo derecho, con hipertensión pulmonar severa. Estamos a la espera de los resultados del RESHAPE-HF2, que es muy similar a los dos anteriores, con IMs más similares al COAT y ventrículos más entre un grado intermedio entre ambos estudios, para desempatar, ¿no? Pero por ahora, ¿cuál es mi opinión? Pues CLIP solo para unos pocos pacientes muy seleccionados. Pacientes que tengamos con tratamiento médico óptimo optimizado, muy optimizado. Tenemos en cuenta que tenemos, como hemos dicho antes, un nuevo arsenal terapéutico fuerte para tratar la insuficiencia cardíaca. El inhibidor de la neprilesina, el inhibidor del ISGLT2. Una vez optimizado fuertemente el tratamiento, incluso el resincro en los casos indicados, si el paciente tiene una IM que cumple los criterios del COAT, es decir, desproporcionada para el remodelado ventricular y además cumple criterios anatómicos favorables para responder al CLIP, en esos pacientes serían los únicos que pondría un CLIP. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues hola a todos. De nuevo, gracias por la invitación. A ver si os convenzo un poquito más que Ana sobre que realmente esto del MitraClip pues es una herramienta que yo creo que sí que es útil. Bueno, como
comentado esto Ana, y un poco poner en relieve que hay un libro de Valeria Groisman, que es una escritora argentina que hace cuentos, que dice que las cosas por sí solas pues no se arreglan. Y yo siempre explico a los pacientes que el problema de las válvulas es como las puertas del cuarto de baño, que si está estropeada y te vas de vacaciones, cuando vuelves no se ha arreglado. Hay que hacer algo para que se arregle sobre ellas. La insuficiencia mitral secundaria, como muy bien he explicado, es una patología progresiva y que además conlleva un mal pronóstico. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo conlleva independientemente de la función ventricular izquierda. Y sabemos que la insuficiencia mitral secundaria asociada a disfunción ventricular izquierda desde hace muchos años pues tiene un pronóstico adverso cuando es grave. Y que la insuficiencia mitral secundaria tras un infarto, esto es del Cadillac, 1.800 pacientes, pues la supervivencia claramente viene impactada por el grado de insuficiencia mitral. Y, de hecho, en un estudio prospectivo un poco menor, pues vemos cómo la supervivencia es independiente, es directamente proporcional al grado de insuficiencia mitral. Y esto ocurre asimismo en los pacientes con infarto sin onda Q, no solo es infarto con ST elevado. Además, la insuficiencia mitral isquémica es predictor de reingreso por insuficiencia cardíaca independientemente a que el paciente tenga una fracción de eyección normal, y esto lo sabemos también de estudios de hace muchos años, donde claramente la correlación con la insuficiencia mitral y los reingresos pues es muy marcada. Así que, primera cosa, insuficiencia mitral funcional, patología con mal pronóstico. ¿Qué herramientas tenemos para darle la vuelta a este mal pronóstico? Pues tenemos, bueno, lo que nos ha explicado un poco Ana, que son los fármacos, y tenemos algo más. Bueno, pues el problema es que con los fármacos, esto es un estudio del 2017, pacientes óptimamente tratados con insuficiencia mitral funcional, pues vemos que el pronóstico peste a este tratamiento pues es tremendamente infausto si la insuficiencia mitral es grave. Por eso tenemos que plantearnos otras herramientas más para ayudar en este pronóstico y darle un poco la vuelta. Las herramientas que tenemos son la resincronización, la cirugía cardíaca y el tratamiento percutáneo. Y yo lo que quiero convenceros a todos es que yo compro cualquier cosa que ayude a modificar el pronóstico de estos enfermos. Da igual, realmente todo suma y lo que tenemos que hacer es un poco pues, asociar todos nuestros esfuerzos para que el pronóstico se dé la vuelta, ¿no? Por un lado, la terapia de resincronización cardíaca pues, ha demostrado que mejora la supervivencia en pacientes seleccionados. Lo ha demostrado en pacientes con IM grado 1 y 2, que era HIF y el Miracle, y lo ha demostrado en pacientes seleccionados con insuficiencias mitrales más graves, 3 y 4. Con respecto a la cirugía, bueno, pues lo planteamos en pacientes que tengan otra cirugía concomitante, arreglar la válvula mitral si es que esta válvula está estropeada. Ahí nos planteamos la discusión si poner una prótesis o hacer una reparación valvular mitral. Y en aquellos pacientes sintomáticos que tengan insuficiencia mitral grave y disfunción ventricular, como os digo, clase funcional más de 2. En estos pacientes realmente lo que tendríamos que hacer es optimizar el tratamiento médico, por supuesto, terapia de resincronización cardíaca en los pacientes que sean candidatos para ello y plantearnos, después de evaluación del riesgo-beneficio de este paciente, las dos terapias que tenemos de reparación valvular, o bien la cirugía o bien el MitraClip. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de la cirugía concomitante cuando vamos a hacer otra cirugía? Pues la verdad es que no hemos conseguido, esto es el paper que es más relevante en este sentido, que a los 2 años de seguimiento pues no hubo diferencias significativas ni en el remodelado del ventrículo, ni en la mortalidad, ni en los reingresos en el grupo de pacientes en los que intervinimos la válvula mitral frente a los que no le hicimos nada. Y en el recambio valvular aislado, ¿qué tenemos? Pues de nuevo lo mismo. Tenemos que la mortalidad a 30 días es en torno al 5% y que en el seguimiento a largo plazo no se objetivan diferencias frente a la reparación valvular o al tratamiento médico exclusivamente, si bien mejoraban los síntomas, pero no en el evento combinado y en el pronóstico. ¿Y qué opciones tenemos percutáneas? Pues tenemos dos grandes bloques. Por un lado, la reparación valvular mitral y por otro lado, el recambio valvular mitral. Con respecto a la reparación, parece un procedimiento bastante seguro, mantiene la anatomía y tiene bajo riesgo. Y al recambio valvular mitral, poner una prótesis probablemente pudiera ser un procedimiento más estandarizado de ver por dónde avanza. ¿Cuáles son los elementos que tenemos de reparación? Tenemos los clips, tenemos los anillos directos y tenemos las suturas o anillos indirectos. Y con respecto al recambio valvular, tenemos los valve-in valve, valve-in ring o valve-in MAC, que es poner una prótesis que se dedica a la válvula aórtica en posición mitral, o prótesis específicas que se están desarrollando y que parece un campo absolutamente imparable. Yo os voy a hablar un poquito del MitraClip. Tenemos ahora ya la 4ª generación de MitraClip con dispositivos que nos dan cobertura para cualquier tamaño de válvula. Las indicaciones fundamentales es en pacientes con insuficiencia mitral grave y disfunción ventricular que no precisen otra cirugía concomitante, en algunos pacientes con insuficiencia degenerativa, aunque lo ideal son insuficiencias mitrales funcionales, y después de intensificar la terapia de resincronización, aunque se podría poner en otros pacientes. ¿Y cuáles son las evidencias científicas fundamentalmente en la insuficiencia mitral funcional? Pues nos lo ha explicado Ana muy bien. El Mitral FR y el COAT. Y de hecho esto ha generado pues, un cambio en las guías, que el nivel de indicación ha pasado a ser 2A, mientras que anteriormente era 2B en las guías del 2017. Estos dos estudios se publicaron con un mes de diferencia en el New England y si os fijáis en los resultados que nos ha explicado muy bien Ana, pues estos son resultados al año, aunque el COAP daba resultados a 2 años y bueno, pues parece que los resultados son muy dispares, porque en el Mitral FR no había diferencias significativas con el MitraClip y en el COAP sí.
y yo voy a intentar explicar por qué esto es así. Porque son dos resultados diferentes, con dos estudios diferentes, con poblaciones diferentes, con criterios diferentes y con seguimientos diferentes. Por un lado, el MITRA-LFR, pues no objetivo sin diferencias significativas, 300 pacientes, resultados puestos a un año, y los criterios fueron los criterios, como ha dicho Ana, de la Sociedad Europea, con un orificio regurgitante mayor de 20 o un volumen regurgitante mayor de 30. Y con respecto al COAP, es el doble de pacientes, el seguimiento es más largo, son 2 años, y los criterios de severidad de la insuficiencia mitral fueron mayores. Y aquí objetivamos diferencias tanto en la hospitalización como a nivel pronóstico en la mortalidad por cualquier causa. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues la verdad es que se ha analizado de una manera muy específica y ver un poco que las poblaciones que hablábamos son distintas. Como ha explicado Ana, el fracaso del implante en el grupo del MITRA-LFR fue significativamente mayor, además con más complicaciones en el procedimiento, con mayor insuficiencia mitral residual y fundamentalmente eran pacientes que tenían una insuficiencia mitral grave por ORE, pero fundamentalmente un ventrículo ya dilatado. Además, se exigía que estos pacientes hubieran tenido hospitalizaciones previas, luego son pacientes que ya estaban más pasados. Y además eran pacientes que no tenían la dosis farmacológica titulada y, como ella ha dicho, y yo también estoy de acuerdo con ella, los fármacos funcionan. Y de hecho pues, se notaba una mejoría que ya no sabemos si es atribuible al grupo de pacientes que fueron tratados dentro de esta población del MITRA-LFR. Y se excluían pacientes que hipotéticamente pues no iban a ser buenos respondedores y que sabemos que no van bien, ¿no? Pacientes muy pasados, insuficiencias cardíacas en estadio D, con disfunción ventricular derecha grave o con hipertensión pulmonar severa. Y cuando analizamos los resultados a 3 años del COAP, lo que vemos es que se mantienen las diferencias significativas en supervivencia, en mortalidad, en reingresos y sobre todo en calidad de vida. ¿Y qué hemos aprendido de estos dos estudios? Pues yo creo que hemos aprendido de los dos, porque son un poquito, nos sirven para dos cosas. El MITRA-LFR nos sirve fundamentalmente para ver a quién no hay que hacérselo y probablemente no hay que poner un MITRA-clip en pacientes que tengan ya disfunción ventricular izquierda y que estén muy pasados. Y el COAP, pacientes a los que sí que deberíamos hacérselos, que fundamentalmente son pacientes que tengan insuficiencia mitral funcional grave y que sea la causa de su problema. ¿Y cuándo hacerlo? En estadios más precoces, cuando el paciente no tenga ya disfunción ventricular. ¿Por qué? Porque si hacemos un subanálisis del COAD, lo que vemos es que realmente en pacientes que tengan insuficiencia mitral funcional muy grave, con ORES por encima de 30 o de 40, independientemente de la disfunción ventricular, el beneficio era claro. Y de hecho esto es lo que ha generado que se modifique o se intente consensuar la forma de tipificar la insuficiencia mitral funcional desde la Sociedad Europea y la Americana, dando parámetros bueno, pues más o menos comunes. Es verdad que el candidato ideal para MitraClip es pacientes que tengan velos flexibles, con un velo posterior que sea largo para poder anclar bien el MitraClip, insuficiencias mitrales centrales, con mucha regurgitación, que tengan reserva contráctil y que no tengan disfunción ventricular. Pero también deciros que si analizamos, por ejemplo, las evidencias científicas que han hecho que incluyan el sacubitril/valsartán como tratamiento coadyuvante en estos pacientes, fijaos que son pacientes comparados con la población del COAT y del MITRA-LFR con muchísimo menos riesgo. Pacientes en casa emocional 1 o 2 casi todos, con ORES de 20 en vez de 30 o de 40, de etiología isquémica mucho menos y pacientes más jóvenes. Así que, bueno, como conclusiones, pues yo diría, uno, que compro cualquier cosa que ayude a modificar el pronóstico de estos enfermos y que realmente el MitraClip en pacientes seleccionados así lo hace y que, por supuesto, que tratamiento médico óptimo, por supuesto, que terapia de resincronización cardíaca en pacientes seleccionados, por supuesto, que tratamiento quirúrgico de la válvula mitral si se puede reparar incluso mejor y, por supuesto, que tratamiento con MitraClip y seguir desarrollando cualquier terapia que sume y que no sea en vez de, sino además de. Y además, lo más importante es no retrasarlo. En la insuficiencia mitral funcional grave no hay que esperar a que el ventrículo se dilate y que el enfermo empiece una escalada de ingresos propia de su enfermedad y que al final hace que la respuesta pues, no sea la adecuada. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a los dos por las dos excelentes presentaciones. Yo quería hacer un comentario primero sobre lo de proporcionada y desproporcionada. Viene a ser son los conceptos estos que nos inventamos a veces los cardiólogos, ¿no? Porque realmente es más evolucionada o menos evolucionada, ¿no? Porque realmente la proporcionada es el ventrículo muy dilatado con mucha insuficiencia mitral, va proporcionado a la disfunción ventricular, ¿no? Eso que un poco para aclarar el concepto, ¿no? ¿O hay algún matiz que se nos escapa a eso? Es eso y también a veces, o sea, claro, llaman proporcionada a veces cuando es una IM que cualquier paciente con el ventrículo dilatado tiene un cierto grado de IM, ¿no? Que por eso también yo creo que en las nuevas guías europeas se han puesto los puntos de corte ecocardiográficos para la IM, se han puesto igual la IM primaria y la IM secundaria, ¿no? Que antes eran un ORE de 20 y ahora han puesto que no, que un ORE de 40, salvo que sea muy elíptico, 30, ¿no?
Que yo creo que lo que se trata que a veces nos salía un ORE de 20 y al final eran unas IEMs muy pequeñitas, ¿no? Que no tenían IEM, vamos. Y luego quería preguntarle al doctor Garrido, porque claro, digo yo que si los pacientes del COAP los operarais, a lo mejor tendría los mismos resultados que el MitraClip, porque claro, el COAP a fin de cuentas son pacientes menos evolucionados, son pacientes que no tienen disfunción moderada severa, no tienen hipertensión pulmonar. Quizás estamos comparando la cirugía con un tipo de paciente y a lo mejor comparamos MitraClip tratamiento médico con otro tipo de pacientes, ¿no? No sé qué opinión tiene. Vamos, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que el MitraClip no deja de ser una forma de determinadas características de reparación mitral. Es verdad que yo no la solemos usar, pero una reparación mitral. Nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente con una funcional, aparte de la situación clínica, evaluamos una serie de parámetros que nos dicen si vamos a poder reparar o no. Altura de tenting, el ángulo del velo posterior, el diámetro telestólico del enfermo, es decir, medimos el tamaño del anillo, medimos una serie de parámetros que nos dicen va a ir bien con reparación o va a ir mal, porque si no tenemos, por ejemplo, los resultados del estudio de Goldstein del New England del 16, que al final reparar o cambiar la prótesis, cambiar la válvula era mejor, pero es porque había una mezcla de pacientes brutal. Entonces los del COAP son muy buenos pacientes para eso. Son pacientes que se pueden beneficiar, yo creo que sí. El MitraClip, fíjate que yo pienso que va a tener indicación en otro tipo de patología, más que en la funcional. Es que no entiendo por qué nos sorprende que vayan mal. Es como intentar tratar una neumonía con fiebre solo con antipiréticos. Si lo que falla es el ventrículo, pues hay pacientes muy seleccionados que pueden ir bien, otros no. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, porque probablemente el paciente degenerativo mayor de muy alto riesgo el que mejor va con el MitraClip, por lo menos en la experiencia clínica, ¿no? Y Javier, un poco a propósito de tus conclusiones van un poco en contra de lo que dice la guía, porque las guías nos dicen tratemos la insuficiencia mitral funcional después de haberlo hecho todo, tratamiento médico, TRC, hágalo todo y luego ya piense en el MitraClip. Sin embargo, lo que tú estás diciendo es que el paciente candidato precisamente no es ese, es justo hacerlo un poco antes, ¿no? ¿No es un poco contrasentido tú eso cómo lo ves? A mí no me lo parece. Yo creo que hay que intensificar todas las terapias. El paciente que sea candidato a terapia de reinsonización, por supuesto ponerle, el que creamos que va a responder, que no todos responden. Intensificar el tratamiento médico, como se ha dicho en las primeras sesiones de la mañana, de manera muy precoz, pero no esperar a que el paciente empiece a reingresar y a hacer disfunción ventricular para poner el dispositivo, porque sabemos que en el momento que existan volúmenes, el tamaño del ventrículo mucho más grande o aparezca hipertensión pulmonar que conlleve disfunción ventricular derecha, el pronóstico va a ser mucho peor. Y a mí me gustaría hacer también un comentario con respecto a la seguridad. La diferencia fundamental de este procedimiento con el implante de prótesis percutáneas aórticas es que una prótesis percutánea el paciente se puede morir durante la intervención. Le puedes poner un marcapasos, puedes tener complicaciones vasculares, o sea, no es, y de hecho ahora ya empezamos a ver gente que cree que cuando se va a poner una válvula se va a ir mañana o hoy mismo y que no le va a pasar nada. Y no, le pueden pasar cosas. Pero el procedimiento de MitraClip no es así. La complicación más importante del procedimiento de MitraClip probablemente sea que no lo puedes poner. Realmente no hay otra, es una punción venosa y una transeptal. En gente que tenga experiencia en hacer una transeptal es un procedimiento sencillo y lo que te pasa a veces es que lo pones y que te quede, por ejemplo, mucho gradiente transvalvular y que no lo puedas poner, o que no seas capaz de poner el clip porque no tengas un velo suficiente o el área de captación sea muy separada. Pero realmente no es una cosa tremendamente agresiva para el paciente, es una cosa que tiene unas complicaciones muy bajas. Y yo creo que esa es la diferencia fundamental con un estudio hipotético que hiciéramos comparando un COAP quirúrgico con un COAP percutáneo, ¿no? Y el tercer punto que ha dicho José Manuel, yo también estoy muy de acuerdo. A mí me parece que sabemos de la cirugía de Alfieri que bueno, pues el coser los velos únicamente y no actuar sobre las otras estructuras que condicionan el problema en la válvula mitral, pues que son el aparato subvalvular, el anillo y el propio ventrículo, pues conlleva peor pronóstico o peores resultados que hacer una actuación global, ¿no? Lo que no tengo tan claro es que en un paciente de una población como la del COAP la cirugía cardíaca tuviera más impacto o mejores resultados que el MitraClip, fundamentalmente por la penalización que conlleva el riesgo del procedimiento frente al riesgo quirúrgico, que el riesgo del procedimiento percutáneo, pues como os digo, es tremendamente bajo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a la tercera controversia, que se llama o se denomina tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspide, realidad o ficción, y va a hablarnos a favor, en primer lugar, nuestro hemodinamista, el doctor Javier Martín. Os vais a aburrir de mí 2 veces seguidas. Bueno, pues a mí me llevaron en 1985 a ver esta película, que es Regreso al futuro, y yo cuando vi esto flipé. Dije, madre mía, ¿esto cómo está? Esto es de este año, que es más o menos parecido. Y a esto se le llama evolución. Y mola y además es que es absolutamente imparable, porque ocurre en todos los campos. Por ejemplo, en este. ¿Nosotros dónde estaríamos en la prótesis tricuspidia para decir si esto es realidad o ficción? Probablemente no estamos a la derecha, estamos aquí, ¿vale?
Y hemos avanzado mucho. Esto es una realidad. Hay un montón de cosas que hacer sobre la válvula tricúspide a nivel percutáneo, pero os puedo asegurar que queda mucho por recorrer y además os puedo asegurar que se va a recorrer. Y se va a recorrer por esto, porque hay un montón de gente que ha puesto mucho dinero encima de la mesa para evolucionar cosas y esto no para. De tal manera que si analizamos en el PubMed las palabras tricuspid regurgitation en transcatéter, al principio había 5, 20, 31, está poco actualizada, 197, ayer había 300, entre 2019 y tal. O sea, realmente no es que es que encima está de moda. O sea, es una realidad y es una realidad que es vigente y que mola. Al lío. ¿Cuál es la prevalencia de la insuficiencia tricuspidia? Tremendamente alta, entre 0,5 y 1% en la población europea y americana. ¿Y tiene un impacto esto pronóstico? Por supuesto que lo tiene. La insuficiencia tricuspidia grave van mucho peor que los que no la tienen. Y además es que esto es independiente a las presiones pulmonares o a la presencia de disfunción ventricular derecha. Por eso, las guías del 2021 ya incluyen las terapias transcatéter en centros experimentados en pacientes sintomáticos que no sean operables o que sean de alto riesgo. Esta es un poco la situación de todos estos pacientes. Más de 1,5 millones de pacientes en Estados Unidos tienen una IT moderada o severa, pero solo se operan, bueno, no llegan a 10.000 intervenciones, con una mortalidad en torno al 10%. Y si es reintervención, la mortalidad es del 30%. ¿Y esto qué hace? Pues que la mayoría de los pacientes pues no se traten y tengamos un manejo conservador. Esta es la realidad. Es verdad que en los últimos años ha aumentado la tasa de cirugía de estos pacientes, pero la mortalidad de estas cirugías, incluso en papers más nuevos, pues alcanza casi el 10%. Realmente no ha bajado mucho más. Y esto es un poco la película. Realmente es una patología infratratada que estamos dejando a los pacientes y además tienen un pronóstico bastante malo. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos percutáneas reales a día de hoy? Pues todas estas. Dependiendo un poco de la situación del enfermo, podemos optar por una o por otra. A mí lo que más me interesa es que si analizamos todas ellas en común, que es el Tribal Registry, lo que vemos es que todas ellas lo que hacen es mejorar el grado de insuficiencia tricuspidia a 30 días y además mejoran la clase funcional y además mejoran la clase funcional a los 6 meses. Si analizamos únicamente los que serían el edge-to-edge, que sería el clip, ahora veremos qué tipos de clip tenemos, pues vemos cómo existen frente al tratamiento convencional pues diferencias claramente significativas en el pronóstico de estos pacientes. Y si cogemos todas las terapias y lo que hacemos es compararla con el tratamiento farmacológico óptimo, pues vemos como las curvas son claramente separadas en los dos grupos. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos? Tenemos opciones de la coaptación, en la anuloplastia a través de una sutura, en la anuloplastia con un anillo o el recambio valvular percutáneo. Unas palabras de todos ellos para que sepáis lo que es. Todas estas fotos no me las he inventado, o sea, son fotos reales, ¿vale? Son pacientes, para que veáis que esto es real. Tenemos el dispositivo Forma, el clip que tiene marca CE o el dispositivo Pascal. Con respecto al MitraClip, es la terapia más ampliamente estudiada, cerca del 70% de los procedimientos, con éxito del procedimiento que se tipifica como reducción de la IT a grado 2 o menos, que se consiguió en casi el 80% de los pacientes, con una mejoría clínica y ecocardiográfica aproximadamente el 70% de ellos. Tenemos el TriClip, que realmente es una copia del MitraClip, pero que tiene un poco de diferencias técnicas, ellos dicen que no es una copia, pero lo es, y que permite coger el clip, los velos de una manera un poco distinta. Bueno, 85 pacientes con edad media de 78 años, la insuficiencia tricuspidia se redujo exitosamente al menos 1 grado en el 86% de los casos y los resultados que tenemos a 1 año es que se mantiene la mejoría sintomática y la calidad de vida, así como la función del ventrículo derecho. Esto es un caso, por ejemplo, de un TriClip de nuestro hospital, ¿vale? Para que veáis que es una cosa pues, que estamos haciendo. Técnicamente es un poco más complejo, porque el ecocardiografista nos tiene que decir exactamente sobre qué velos tenemos, que no es una válvula que tenga solo 2 velos, tiene 3 y por tanto pues, nos cuesta un poco más hacerlo, pero bueno, los resultados que tenemos pues, son bastante buenos. Y ahora ya tenemos también resultados para el Pascal, que es otro dispositivo que utilizábamos para la válvula mitral, y los resultados a 1 año, pues lo que vemos es que realmente pues, es bastante seguro y que además mantiene mejoría clínica significativa exactamente igual que el MitraClip. Tenemos formas de hacer anuloplastia con sutura, tenemos 3, ninguna tiene marca CE, el Trialin, el Trichin y el MIA, ¿vale? Y tenemos anuloplastia con anillo, que tenemos el Cardiovan, el Millipede y el Tripta y alguno más. El Cardiovan probablemente es el más estudiado, tiene marca CE gracias al estudio TriRiper, 30 pacientes, resultados a 1 año con reducción significativa en el área regurgitante de la insuficiencia tricuspidia, disminución del anillo, mejoría de la clase funcional, calidad de vida y capacidad de ejercicio. O sea, que va bien, que mola. Y tenemos, por ejemplo, esto, el Da Vinci. Nosotros participamos en este estudio, que fue un first in man. Esto es nuestro hospital. Como veis, parece ciencia ficción, pero es real, con imágenes de TAC superpuestas. Y lo que hacíamos es una punción yugular, avanzábamos este cacharrito, lo poníamos ortogonal sobre el anillo tricuspidio, disparábamos unas anclas, que son las que habéis visto, que son estas, mirábamos haciendo una cronografía a la coronaria derecha, que no estábamos estropeando nada, esperábamos 3 meses y a los 3 meses cinchábamos el anillo tirando de la estructura que teníamos en la yugular.
Y la verdad es que la reducción que teníamos de la insuficiencia tricuspidia era muy marcada. Y no solo teníamos reducción de la insuficiencia tricuspidia, sino que además se redujo los tamaños del ventrículo en el seguimiento. Ese cacharro se discontinuó porque tener en cuenta que eran unas anclas que se disparaban, algunas se quedaban sueltas y realmente no se mantuvo. Se pusieron 7 cacharros, 3 en España y algunos en Israel. Tenemos también las prótesis, que las tenemos ortotópicas o heterotópicas. Las ortotópicas tienen la Navigate, la Lux y la Trisol. La Navigate, 30 pacientes, éxito técnico. La verdad es que algunos pacientes tuvieron que pasarse a cirugía, pero los que realmente luego mantuvieron sin complicaciones durante el procedimiento, pues éxito con mortalidad intrahospitalaria cerca del 10%, pero éxito en el contexto de mejoría sintomática. Tenemos resultados de la Lux, con pocos pacientes, y tenemos resultados de la Novel Valve. O sea, como veis, es un campo que no para de haber desarrollo de nuevos dispositivos. Y últimamente tenemos el resultado de la Evoque, que es una válvula que estaba pensada para la posición mitral, pero que la verdad es que los resultados que tiene del estudio Triscent con esta válvula vía transfemoral son prometedores, con una tasa de éxito tremendamente elevada y con una disminución significativa de la severidad de la insuficiencia tricuspidia del 98%. Esto presentado en la ACC de hace 2 días. Así que realmente habrá que esperar cómo van. Y luego tenemos 2 válvulas más, ¿vale?, que son heterotópicas, que son la Tricento. También nosotros tenemos mucha experiencia en esto. Es una válvula que va de cava a cava y lo que hace es abrirse hacia la aurícula. De nuevo, esto no es ciencia ficción, esto es nuestro hospital. Imágenes de TAC que se superponen y nos van diciendo dónde tenemos que poner el cacharro. Es una válvula que se pone súper sencilla, vas de cava a cava y lo vas abriendo, punción venosa. Y esto es un poco el resultado que podéis ver, la insuficiencia tricuspidia que tenía al principio, la insuficiencia tricuspidia que tiene después. Hemos hecho seguimiento de todos estos pacientes, participamos en el estudio europeo, 31 pacientes, éxito del procedimiento del 100%, es que es sencillísimo. Nada de endolic y nada de... Bueno, pues está bastante bien. Hicimos el follow-up solo de los pacientes españoles con mejoría de la clase funcional, mejoría del NT-proBNP, mejoría del remodelado del ventrículo izquierdo, mejoría del TAPS, mejoría y realidad. Y con respecto a la tric valve, otra válvula también heterotópica, pues ¿qué le pasa? Que ya no es una estructura tubular que va de cava a cava, sino que son 2 válvulas, una a la cava superior y otra a la cava inferior. Es una estructura de nitinol que están preformadas, que tienen una zona para evitar el leak, bueno, y que se autoexpanden y son de pericardio bovino. Tenemos 2 tamaños para la cava superior, 2 tamaños para la cava inferior y el procedimiento pues es igual. Vas a la cava superior, mides dónde te estás situando con imágenes de fusión. De nuevo, las que están a la derecha son de nuestro hospital y, bueno, pues con una estructura de liberación bastante sencilla pues se va liberando. Participamos también en el TRICUS con 5 hospitales, con 5 pacientes y tenemos la marca CE de este dispositivo. Realmente la mejoría sintomática fue clara, de la clase funcional, del test de la marcha, de las resistencias vasculares, del volumen del ventrículo. Y de nuevo, esto es de nuestro hospital, ¿vale? El procedimiento es un poco más complicado que la Tricento, pero realmente se pone una válvula mirando donde tienes la arteria pulmonar y la pones en la cava superior arriba, te guías perfectamente por las imágenes que tienes del TAC, con el eco. Utilizamos dispositivos, es un Mariner, utilizan los electrofisiólogos que es un catéter deflectable para saber dónde estamos en la válvula tricúspide. Bueno, y el resultado que tiene pues es sobre todo muy bueno funcionalmente. Son pacientes que luego mejoran muchísimo. No os quiero aburrir con fotos, pero sí quería mostraros un montón de fotos que vierais que esto realmente no es una película, sino que es completamente real. Conclusiones del asunto este. Varias. 1. La evolución es imparable en esto y en casi todo. 2. El abordaje percutáneo de la insuficiencia tricuspidia ya es una realidad y por eso aparecen las guías de práctica clínica. Y 2 conclusiones que me parecen fundamentales. Hay que hacer una evaluación correcta de qué pacientes son candidatos o no al tratamiento percutáneo y hay que hacer un análisis de la mejor técnica específica para cada uno de ellos. ¿Por qué? Esta diapositiva me encanta, porque hay un punto de no retorno. Hay un momento en el que el paciente ya no vamos a ser capaces de hacer nada sobre su patología que realmente tenga un impacto en ella. Entonces, realmente hay que esperar a que el paciente tenga síntomas porque si no, no va a mejorar. Lo que no está roto es imposible arreglarlo, pero no podemos esperar a que el paciente haya pasado ese punto de no retorno. Y después de eso tenemos que analizar el tipo de estructura anatómica de cada paciente, que es mucho más compleja la válvula que otras válvulas, para decidir si actuamos sobre los velos, sobre el anillo, si hacemos una válvula heterotópica o cómo lo hacemos. ¿Cuál de todas estas intervenciones nos parece que puede ser bueno, pues más apropiada en cada caso? Y esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y ahora va a hablarnos en contra el doctor Garrido. No, perfecto. Vamos, estupendo. Bueno, buenas otra vez. Tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricúspide. Realidad o ficción ahora.
Pues el problema es este. El problema es que esto es la válvula tricúspide, es una válvula sin soporte que realmente depende muchísimo del ventrículo derecho para mantener su morfología, que además tiene una constitución de papilares muy variable y que si analizamos un poquito por qué puede fallar y por qué podemos tener insuficiencia tricúspide, no es solamente por dilatación del anillo. Nosotros podemos tener circunstancias en las que veamos las cuerdas tendinosas a los papilares que retraen, que hacen un tenting, un tethering del velo. Aparte que son venos muy finitos, muy blanditos, muy transparentes y muy fáciles de lesionar. No vamos a obviar que está en un enclave bastante importante, no solo por los trastornos de conducción que se puedan generar, sino por la afectación de la coronilla derecha o de la propia válvula aórtica. Con lo cual, las técnicas que hay que hacer son bastante complejas. Si analizamos bien las insuficiencias tricúspides, vemos que no es solamente la dilatación y que podemos estadiarlas, y que el tethering de los velos es tan importante para el condicionamiento de la insuficiencia como para la resolución de la misma y para la durabilidad de lo que podamos hacer con ella. Así, por ejemplo, pacientes con un tethering de más de 8 milímetros, pues si queremos resolverlo con un mínimo de durabilidad, necesitan no solo poner un anillo, necesitan que ampliemos el velo para generar una coaptación mayor, porque el velo no llega, el velo está retraído, por mucho que lo juntemos. Es más, ahí es donde existen más posibilidades de desgarro con técnicas transcatéter. La ampliación debe hacerse siguiendo unos patrones. Por eso hay poca gente que al final se dedique a operar válvula tricúspide aislada, porque las técnicas no están tan estandarizadas y porque la válvula es compleja. Si nos vamos a las nuevas tecnologías que tenemos, bueno, lo que está claro es que surgen porque la cirugía tricúspide tiene mucha mortalidad. He llegado a ver 30% en algunas de las publicaciones y es cierto. Y además no a 30 días, por mucho que digan, en los primeros 6 meses, o sea, tiene más todavía. Es cierto que como tenemos un crisol de pacientes en distintos puntos de su estadio evolutivo, por eso la última diapositiva ha sido tan fundamental, pues la mortalidad que podemos ver asociada está en torno al 8%, 8,8% globalmente considerada y, según dice este paper, invariable en los últimos 10 años. Bueno, eso habría que analizarlo. Lo que está claro es que por eso se desarrollan las tecnologías transcatéter, ¿no? Bueno, yo creo que se desarrollan más bien pues, porque es un nicho impresionante de capacidad económica. Por supuesto, es un motor interesante para el desarrollo, pero tenemos montones de cosas y eso lo sabemos muy bien, que cuando hay muchas cosas para un mismo problema, quiere decir que ninguna vale realmente. La anuloplastia aislada, aparte de los riesgos que puedan tener el más sofisticado de ellos, porque es el cardioband, porque los otros sistemas de anuloplastia reproducen anuloplastia que nosotros descartamos hace muchos años, como es la bicupidización de Kay, la aplicatura de la zona más posterior y septal. La acción sobre los velos con los triclip o equivalentes, bueno, primero que no los desgarremos porque son muy finitos, segundo que no tengan ese descenso de coaptación tan importante y el tethering, y luego en tercer lugar que no recidive, porque en los estudios que están en marcha, 6 meses, hay una recidiva muy importante, superior al 30%, y además la tasa de éxito en el implante pues no superaba el 85%. Las válvulas. Todos sabemos que las válvulas, las que se ponen en su sitio, ponerla ahí es muy complejo para no lesionar ninguna estructura y para que quede bien sellada. Y lo que sí sabemos es que una válvula, la morfología del ventrículo derecho es distinta, muy distinto. Cuando nosotros en inlet ponemos una válvula, hacemos que gran parte de la pared anterior del ventrículo derecho no pueda llegar a contraer bien. Con lo cual, las válvulas a largo plazo en pacientes con difusión ventricular derecha van peor que una reparación bien hecha. Entre las heterotópicas son preciosas, van muy fáciles de poner. Es verdad, nosotros tenemos mucha experiencia con los elementos endovasculares y sí, son fáciles, y con los stents intracavos son muy fáciles de poner, pero no sustituye la válvula, deja presurizada la aurícula, crecerá la aurícula, seguirá teniendo síntomas, está por ver porque realmente solo se ha utilizado en pacientes de uso compasivo, pero me parece una solución tremendamente sencilla para esos pacientes y yo estoy convencido con un riesgo bajísimo, pero hay demasiadas cosas. Y luego vamos a ver un poquito otra vez de nuevo si tenemos beneficios, porque hay papers en los que se analizan bastantes pacientes, superior a 3.000 pacientes con insuficiencia tricúspide aislada, en los que tratándolos no se ve beneficio respecto al tratamiento médico. Es verdad que el brazo de pacientes con tratamiento es más bajo, mucho más bajo que el que no se ha tratado, pero no alcanza a tener evidencias claras de beneficio clínico. Dice que sobre todo si hay sustitución, que tampoco encuentra diferencia entre reparación y sustitución valvular. Hombre, lo que hablaba antes de los números, hombre, esa conclusión es precipitada teniendo en cuenta que solo hay 20 pacientes con sustitución valvular, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que no tenemos claro que a estos pacientes les vaya a servir hacer algo.
Por eso la selección del paciente es fundamental. Esa identificación va en contra de la pretensión de la industria, que es la estandarización masiva de las terapias transcatéter. Bueno, y si analizamos otros papers quirúrgicos, vemos que la mortalidad con el abordaje mini-invasivo sin reesternotomía, sobre todo los pacientes previamente operados, que es el principal factor de riesgo de mortalidad perioperatoria, no llega al 2,1%. Con lo cual, tendremos que ver si realmente estamos operando a los pacientes bien y en los centros apropiados. Y, desde luego, dan muchos beneficios también relacionados con los clásicos papers que relatan la patología y la morbimortalidad asociada al procedimiento. En definitiva, nos queda un largo camino porque, primero, tenemos que comparar a los pacientes con reparación tricúspide o tratamiento tricúspide percutáneo con la cirugía, pero tenemos que compararlos bien, que hasta ahora las comparaciones que hay se hacen pues, con pacientes en muy diferentes estadios, con muy diferentes técnicas y sin cumplir los criterios que he planteado antes de estandarización quirúrgica. En segundo lugar, es necesario que eliminemos productos. No puede ser que tengamos 18 productos para un único paciente, porque al final, primero, ni es sostenible económicamente, ni es la pretensión que tiene la industria. La industria pretende que se eliminen los demás y se quede solo el suyo. Y luego, por último, tenemos que ver qué es un buen resultado de la intervención tricúspide, porque los endpoints de los diferentes estudios son tremendamente variables. Al ser tan variables, la comparación entre uno y otro se hace muy ardua. Lo que está claro es que la terapia transcatéter ha llegado para quedarse en la tricúspide y yo estoy convencido que se conseguirá un buen resultado en pacientes seleccionados. Pero ahora mismo tenemos mucha variabilidad anatómica, mucha variabilidad clínica, una incertidumbre en el beneficio increíble, ausencia de estandarización en el procedimiento y luego las comparaciones hay que hacerlas iguales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, estamos cumpliendo el tiempo de forma excelente, así que vamos a hacer algunos comentarios más sobre esta mesa y os dejamos 5 minutillos, 10 minutos por si alguien quiere hacer una pregunta de la mesa, por si lo digo para que vayáis pensando. Ana, desde tu punto de vista, y visto lo que nos han planteado, hay una heterogeneidad de dispositivos, lo cual significa que probablemente ninguno es bueno, con lo cual eso nos obliga ahora, teniendo disponibilidad en muchos centros, los vuestros los tenéis o los nuestros, a individualizar mucho a qué paciente lo diriges a una técnica u otra cuando decidí hacer este tipo de abordaje percutáneo. ¿Cuáles serían un poco así a grosso modo? Sé que no te pillo un poco, pero a grosso modo, ¿cómo dirigirías tú mejor un paciente más, por ejemplo, a MitraClip o TriClip, o por ejemplo más a las valvas Vicava o ese tipo de procedimientos? Para que nosotros, el clínico, digamos, tenga una idea de por dónde debería orientar ese paciente. Lo primero, yo creo que sí que es bastante fútil en pacientes que ya tienen mucha disfunción del VD. Es la sensación que yo tengo, todo es sensaciones que tenemos los que trabajamos con esto, ¿no? O hipertensión pulmonar severa, no les viene bien, incluso a veces les perjudica. Y luego nosotros en lo que más experiencia tenemos es con el Cardioban, que llevamos ya 20 y algo, y yo creo que más o menos sería similar un poco a los clips, pues esos son pacientes con ITs funcionales, ¿no? Que tengan, lo ideal es que tengan eso, anillos dilatados, esféricos, para el Cardioban estoy hablando, que no tengan un gap enorme, que no deje un gap enorme. Se pueden poner aunque tengan marcapasos, no es contraindicación, aunque preferiblemente si no lo tienen. Y yo creo que para el TriClip sería un poco similar, ¿no? Sobre todo ITs funcionales. Y luego las prótesis heterotópicas de Cava, yo creo que se ha quedado más como un tratamiento paliativo para pacientes, pues eso, muy evolucionados, pero que hagan muchos episodios de insuficiencia cardíaca, para evitar la congestión sistémica, ¿no? Porque al final es lo que evitas. De hecho, también lo que estamos viendo, que todo es sensaciones, ¿no? Es que muchas veces ya el ventrículo incluso se dilata más, que te asustas, dices, ay madre, hace una IT, pero claro, como no hay una reversión del flujo hacia las cavas, a la vez muchos pacientes notan una disminución y un beneficio en la congestión hepática, en la congestión en miembros inferiores, ¿no? O sea que para un paciente que tenga una expectativa de vida un poco más corta, yo creo que eso sería para esos pacientes, ¿no? Con fines más paliativos, entre comillas, ¿no? Y por supuesto las ITs orgánicas pues no se puede poner, yo creo que ni Cardioban ni TriClip. Hombre, puedes probar porque al final es lo mismo que decías un poco con el MitraClip, que aunque son costosos, son bastante seguros, no les sueles dar mucho prejuicio al paciente, ¿no? Y, Javier, yo quería preguntarte, porque claro, en los dos ejemplos previos ha sido en la TAVI o en el MitraClip, en algunos casos tenemos mejor resultado con el percutáneo o al menos iguales, pero también al menos iguales la no inferioridad es muy buena porque la cirugía es muy buena en la mitral y en la válvula aórtica. Sin embargo, aquí la cirugía
son malos resultados, hagan lo que hagan, ¿no? Es decir, que probablemente cualquier técnica que hagamos no deberíamos de hacerlo al menos igual que la cirugía, deberíamos probablemente buscar hacerlo mejor, ¿no? ¿No crees que debería ser un poco el concepto diferente? Deberíamos tener un dispositivo que probablemente aportara algo nuevo, porque realmente hagamos lo que hagamos, lo estamos haciendo no demasiado bien, ¿no? Bueno, yo estoy completamente a favor de la cirugía, aunque no lo parezca, pero completamente a favor. Yo quiero que nuestros cirujanos operen mucho y operen mejor y operen más y hagan más cosas. El problema de la válvula tricúpide es que no los operan, es que no los quieren operar, porque los resultados que tienen no son buenos. Entonces no estamos compitiendo con los resultados que tienen, no, estamos compitiendo con no hacer nada. Y yo creo que en esos pacientes, bueno, pues tenemos que buscar soluciones. ¿Por qué he puesto 200.000 opciones? No estoy de acuerdo contigo, José Manuel, porque yo creo que de las 200.000 opciones no se van a quedar las 200.000, pero nos van a permitir avanzar hacia cuál es la mejor solución que podamos luego dejar de nuestro arsenal terapéutico para ofrecer a los pacientes. Y a estos pacientes a lo mejor, bueno, pues les ofrecemos a bajo riesgo mejoría sintomática. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto que lo decimos muchas veces en los congresos. A mí me gustan mucho las oclusiones crónicas y claro, que es que solo aportamos que el paciente no tiene angina. Y digo, joder, pues cojonudo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que el paciente no tenga angina. O sea, es que son solo síntomas. Es que a un señor que tiene insuficiencia cardíaca congestiva derecha, con edema en las piernas, con hepatomegalia, que le duele la barriga, que tiene que tomarse no sé cuántos seguriles, le limitas el consumo de diuréticos, tiene menos congestión, coño, se encuentra mucho mejor y la cantidad de reingresos pues es llamativa, ¿no? Y por último, el último comentario es, yo creo que si puedes actuar sobre los velos y puedes actuar sobre el anillo, si puedes ir a la válvula, si puedes ir a una reconstrucción anatómica, lo más anatómico como ellos hacen, eso es lo ideal. El problema es que hay pacientes que tienes tal grado de dilatación que no es candidato a nada o que los velos son o que tienes hendiduras que no te permiten coaptación, que realmente tienes que buscar otras opciones. Y ahí es cuando utilizas válvulas que son heterotópicas. Pero si puedes ir a los velos, pues yo creo que un triclip sería la solución mejor, asociando probablemente las dos cosas, ¿no? O sea, lo que es triclip y Cardiovan. Y sí, mejores resultados, yo creo que vendrán. Porque es que esto es muy novedoso. Es que en el 2002 había 5 publicaciones. Es que no... Y quizás, y haciendo un comentario que además mucha que también lo comentará José Manuel, y lo digo por el foro en el que estamos, que somos fundamentalmente cardiólogos clínicos, ¿no pensáis que el problema realmente está en que a veces mandamos pacientes tanto a cirugía como allá a percutáneo? Percutáneo peor, porque casi siempre después de que hemos valorado cirugía y hemos visto que no podemos hacer mucho más, muy tardíamente en la válvula tricúspide. Es decir, que el problema está en que quizás, como bien dice, habría que ser mucho más agresivo en el tratamiento de la válvula tricúspide en algunos, antes de que lleguemos a esa fase en que el ventrículo derecho ya ha evolucionado, o ser mucho más... No sé lo que dirá José Manuel, pero a los nuestros no. O sea, nosotros les presentamos los casos y es verdad que el puntito es en el... está suficientemente malo como para hacerle algo o ya está demasiado malo como para no hacérselo, esa línea es como muy estrechita en la cirugía. Y lo entiendo porque es que porque los resultados no son buenos, ¿no? Pero yo no tengo pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? En nuestro centro no tengo la idea de que los pacientes se planteen ya tarde o ya pasados en el que el riesgo es desmesurado. No, se les plantea también antes y lo entiendo, no les pide el cuerpo meterse en una cirugía con una tasa de complicaciones o de mortalidad no baja, técnicamente complicada, para no dar una solución muy marcada si es que el paciente no está claramente sintomático. Y entonces, claro, pues... Ha dado la clave en un punto. Es que la diferencia que hay en muchos procedimientos quirúrgicos, en muchos procedimientos transcatéter es algo que es la estandarización, la capacidad de que muchas personas sean capaces de hacer lo mismo. Eso hace que el beneficio sea mucho más reproducible. Mientras que cirugías de estas características son muy cirujano dependientes y muy escuela dependientes, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, operamos la cirugía de reparación tricuspidia. Ahora, nuestros cardiólogos clínicos principalmente están empezando a tener más confianza en los resultados y lo envían mucho antes, porque la actitud que había antes en mi servicio era la misma que le ha dicho. Claro, cuando te llega un paciente con esas disfunciones derechas tan importantes, que además hace 2 meses estaba razonablemente controlado con tratamiento diurético muy intensivo. Claro, si un paciente que no está poco evolucionado y podéis controlarlo con tratamiento diurético, ¿te vas a arriesgar a que yo le ponga una prótesis? Pues a lo mejor no. Mientras que si te doy garantías de reparación, lo mismo sí. Entonces yo creo que al final han marcado el elemento fundamental. La mortalidad no está relacionada con que repare o no. Es más, te puede quedar una IT severa en el procedimiento a los 2 días que no se muera el enfermo porque se aguantan bien. El problema es cómo entra el enfermo a quirófano, cómo entra a la sala. Si conseguimos tener una anticipación de eso,
para repararla de una manera o de otra, yo estoy convencido que los resultados van a mejorar mucho. Y es el punto principal de la tricúspide, que se abandona siempre hasta que el paciente ya no tiene apenas remedio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hemos cumplido el tiempo perfectamente. Tenemos tiempo también para que en la audiencia alguien quiera, si quiere alguien hacer alguna pregunta. Y hay una pregunta, por favor, si le podemos acercar un micrófono. Se puede hablar ya. Hola, yo quería preguntar una cosa para cualquiera de los tres, el que quiera responder. ¿Qué papel tiene la TAVI en la lesión valvular combinada, estenosis con insuficiencia? Porque en muchas degenerativas vemos que coexisten y quizás sean pacientes que son de alto riesgo, como mínimo moderado, y que tenemos esa gran limitación. ¿Cómo pensáis que se puede solventar? Ana, ¿empiezas tú? Pues sí, yo, Javier, supongo que cada vez tenemos también más evidencia de poner TAVIs en pacientes incluso con insuficiencia aórtica predominante, ¿no? Que sea la lesión predominante. Siempre y cuando lo que se mira es que tenga calcio suficiente en el anillo como para estabilizar la TAVI, ¿no? Si es una estenosis aórtica moderada, una IAO también importante, si tiene calcio suficiente, en principio se puede ir al procedimiento, sí. Yo creo que se refería también a la insuficiencia mitral, ¿no? ¿No? Era TAVI en la aorta, ¿no? Sí, TAVI, pero hacer TAVI en un paciente que además tiene insuficiencia mitral asociada. Sí. Vale. O sea, ¿con IM te referías? No. Me refería a la doble lesión aórtica, que muchas veces me ha contestado que depende del anillo, del calcio en el anillo. O sea que, y si no tiene calcio, quizá no sea abordable por TAVI. Si no tiene calcio, claro, no le da estabilidad, ¿no? Y en ese caso, pues se queda limitado el enfermo. Hay dos problemas. Uno es el calcio, y es verdad, en el momento que tú no tengas un sitio donde anclar la válvula, que se expande a presión, pues se mueve. Aunque tú lo hagas con estimulación con marcapasos, para que el gasto cardíaco sea bajísimo, en el momento que dejas de estimularle con el marcapasos, que no se puede ir a casa a 200, pues entonces la válvula vuela. Y el segundo punto es que muchas veces los pacientes con insuficiencia aórtica grave tienen una aorta tremendamente dilatada y no tienes tamaño de válvula suficiente como para poner a esos pacientes. Yo creo que, bueno, la insuficiencia aórtica, excepto excepciones, pues sigue siendo un campo quirúrgico, que además pueden hacer reparación valvular, que la tasa de reparación puede ser más elevada en manos expertas y bueno, es verdad que pacientes de muy alto riesgo pues lo hacemos y los resultados son buenos y tienen calcio. Y el tamaño es adecuado, si no, no. Sí, yo creo que como se refería sobre todo a las dobles lesiones, ¿no? De estas degenerativas. Sí, bueno, respecto a doble lesión voy a preguntar, pero en referencia al tratamiento percutáneo tricuspidio. Un poco en un caso recientemente vivido en la consulta. Pues una persona mayor con una segunda cirugía, primera fue por un mixoma, que tiene una IM severa y una IT severa, también funcional secundario a ese problema. En ese caso, ¿se podría abordar de forma percutánea ambas válvulas? ¿Y en qué orden? ¿No? Primero se trataría la mitral. ¿Tenéis experiencia en el tratamiento percutáneo doble, mitral y tricuspidio? Un paciente de alto riesgo quirúrgico en el que la cirugía pues casi prácticamente la descartas. Que yo sepa doble, no, vamos, que yo sepa no se ha hecho nunca, porque fundamentalmente cuando tratas la válvula izquierda, que es la que tendríamos que ir, puede que cambien completamente las condiciones hemodinámicas del paciente y habrá que reevaluar luego el grado de insuficiencia tricuspidia y si realmente tiene organicidad o no. Si es un mixoma y está operado, probablemente habrá que ver cómo es la válvula, que si se puede o no se puede hacer o no se puede reparar. En el caso de la cirugía, sí, ¿no? Si ya le operas, pues vas a las dos. Y si el paciente es inoperable... Perdón, no me has entendido. Perdón. Quiero decir que operada hace muchos años de un mixoma. Estaríamos hablando de una reesternotomía. Sí, a lo mejor una vez que le has operado el mixoma, si el mixoma estaba implantado en la válvula, los velos de la válvula... La etiología de la insuficiencia mitral es degenerativa. Vale. No tiene nada que ver con el mixoma que fue tiempo atrás. Bueno, pues si se puede y es candidato porque los velos sean suficientemente grandes y aunque sea insuficiencia degenerativa tenga una superficie de coaptación adecuada y la movilidad, tal, pues lo lógico es ir a poner un MitraClip en el lado izquierdo y luego evaluar cómo se comporta luego la insuficiencia tricuspidia, si se modifica o no se modifica y qué hacer. Gracias. David, por aquí, por favor. Doctor Martín. Felicitaros por las presentaciones, que la verdad, yo estoy diciendo a Luismi que os ha metido un curro importante y lo habéis hecho de 10. Bueno, yo os quería preguntar, se habla mucho de la durabilidad de la válvula aórtica, pero no se habla tanto de la durabilidad del MitraClip. Y creo que eso seguro que José Manuel lo sabe mucho mejor, uno de los motivos por los que no se hace el Alfieri
es porque a largo plazo pues puede recidivar por dilatación del anillo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ha habido alguna publicación reciente acerca de bueno, hemos visto resultados a 3 años del COAP y no sé si ha habido algún otro dato más, ¿no?, de la persistencia y el buen resultado de la reparabilidad, y me gustaría que me contaseis vuestra propia experiencia en ese sentido. Bueno, la experiencia con el Imitraclip nuestra, a mí me parece que son pacientes que son sorprendentes el comportamiento que tienen. Son pacientes que los que hemos hecho nosotros, ahora ya hacemos pacientes menos malos, pero al principio eran pacientes que estaban en el hospital y no había manera de sacarles del hospital. Y pues ponen ese Imitraclip y pueden salir del hospital y se van de alta. Es verdad que los primeros pacientes que hicimos eran pacientes tremendamente malos, su mortalidad es muy elevada y muchos han fallecido en el seguimiento por pues, la propia evolución de la enfermedad, ¿no? Pero ahora que hacemos pacientes más normales, pues, no nos ha dado tiempo todavía a ver complicaciones en el seguimiento de esos pacientes. El grado de insuficiencia mitral residual que queda, aunque hay que intentar ir a hacerlo, y eso lo hemos aprendido del COAP, muy bien, o sea, hay que intentar ser muy exigentes. Al principio decíamos, bueno, que le quede un poco de insuficiencia mitral no pasa nada, no, que le quede insuficiencia mitral trivial si es posible, porque sabemos que ese grupo de pacientes son los que luego van a ir mejor. Y se mantiene la insuficiencia mitral trivial más o menos estable, y eso es comparable a los datos que teníamos del COAP. También en el COAP, los centros que estaban implicados en el COAP claramente tenían más experiencia en hacer esos procedimientos, técnicamente se hacían mejor, la tasa de complicaciones era mucho más baja y el éxito del procedimiento con insuficiencias mitrales residuales inferiores a 2 era mucho más elevado en el COAP que no en el Mitral FR, que era el doble, que realmente llama la atención porque han puesto el dispositivo, pero no se puede definir eso como éxito del procedimiento, sí éxito del implante, ¿no? Yo por ahora no he visto muchas complicaciones a largo plazo. Tienes razón, lo de la durabilidad. Cuando haces una alfieri, aparte que convierte la válvula mitral en un biorificio, y eso tiene problemas, sobre todo de cara a la perspectiva de valoración también de estenosis residual, el problema que tú tienes es la evolución de dilatación del anillo, ¿no? Entonces, ahora mismo también en pacientes muy seleccionados con enfermedades degenerativas se están intentando hacer combinaciones, por ejemplo, un neocor más un cardioband o combinaciones de distintas técnicas que ataquen los diferentes puntos de las válvulas. Yo creo que va por ahí el abordaje transcatéter, en no solventar un único punto, pero es verdad que los pacientes de COAP, los pacientes que se han utilizado con IM funcionales, que eran pacientes malísimos, eran ofertarles salir del hospital y vivir un poco bien el resto del tiempo, no se buscaba, digo, un elemento de supervivencia y de durabilidad excesivo, ¿no? Veremos ahora, ¿no? Una última pregunta. Bueno, yo agradeceros lo primero las presentaciones que creo que han sido de un muy buen nivel, y volviendo de nuevo al campo de la insuficiencia tricúspide, efectivamente, pues yo creo que es, como bien habéis comentado, pues un campo en el que la cirugía pues tiene unos resultados malos y que la mayor parte de los equipos quirúrgicos pues muchas veces no desean meterse en este tipo de pacientes, o bien porque no estén muy malos o bien porque estén excesivamente malos. Y por otro lado, pues el tratamiento percutáneo pues es un campo en evolución, y aunque nos estés convenciendo, Javier, de que es una técnica muy segura, pues bueno, todavía los números de los tamaños de pacientes en los estudios pues tiene que evolucionar un poquito más. Entonces, mi pregunta es sobre todo para Ana, que es clínica, lleva la consulta de valvulopatías, pero también es ecocardiografista. ¿Qué criterios son los que tú te planteas para no operar o para no remitir a un paciente para intervención? Porque la sensación que tenemos muchos de los clínicos es que en la insuficiencia tricúspide, a diferencia de otras intervenciones como en la estenosis aórtica o en la insuficiencia mitral, es que no estamos tratando, esa IT no es la causa, sino que es la consecuencia de que hay otro problema, o bien de hipertensión pulmonar, o bien de una cirugía previa, o bien de dilatación del VD. Entonces, ¿qué criterios son los que tú te planteas para no remitir a un paciente para cardioband o para otra técnica percutánea? Para remitirlo. Hombre, para considerar intervención percutánea, sabiendo que probablemente en ese tipo de pacientes pues sea la única opción real porque tiene un riesgo quirúrgico que es inasumible. Claro, pues a día de hoy son, sobre todo como empezamos con la TAVI, son pacientes que con un riesgo quirúrgico prohibitivo, que no te planteabas operarle, que no había otra alternativa para él y que esté haciendo, o sea, que sean ITs severas, con ventrículos ya dilatados y que cuenten deterioro, una clase funcional mala, ¿no? Son los que seleccionamos para procedimientos percutáneos. Si el paciente es quirúrgico, o sea, también hay, es que la IT, yo creo que es muy importante que no lo hemos dicho, engloba un mare magnum de pacientes que no podemos tratar igual, ¿no? Está la IT aislada, función aislada por dilatación auricular, que a esos algunos, gente añosa, le hemos puesto el cardioband y sorprendentemente ha ido fenomenal.
Mientras que a otros igual, que son estos pacientes con cirugía izquierda previa, ya pues muy trabajados, esos a veces van peor, ¿no? Pero a día de hoy pues es que se hace camino al andar, estamos todavía probando y viendo, pero vamos, lo que sí son pacientes que serían inoperables o que no tenían otra alternativa. Respecto a la presión pulmonar o hipertensión pulmonar con la que descartéis esa ¿El intervención. qué, perdona? ¿Qué se hace? ¿Veis la presión pulmonar, descartar una hipertensión pulmonar a partir de determinado nivel para desestimarles también para Sí, hipertensión para pulmonar percutáneo? severa la descartamos, sí. Y, por ejemplo, y test secundarias a patología pulmonar, pusimos uno y fue fatal y ya ese por ejemplo, también descartado, ¿no? Cuando es secundaria o patología pulmonar la IT, yo creo que tampoco es el tratamiento, ¿no? Porque el problema está más arriba, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Siento que no haya más preguntas, aunque hay más manos levantadas por ahí, pero tenemos que cumplir el horario. Gracias a los tres ponentes por su excelente presentación y a vosotros por estar aquí. Muchas gracias.